Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias una vez más por compartir, porque ustedes hayan decidido descargarse, abrirlo de la forma que lo llamen, o este podcast o este vídeo. De verdad, muchas gracias. Trabajamos para ello. Trabajamos para que a usted le guste, para que usted encuentre ideas, análisis interesantes, para que usted encuentre una forma de mirar, o varias formas de mirar, de adentrarnos en el fondo de lo que ha sido la actualidad de estos días. Hoy tampoco tengo buenas noticias. Y lo voy a repetir porque de verdad que me gustaría hacer programas más optimistas. Uno es consciente, cuando se dedica a la información, que llevamos unos años muy duros. La pandemia ha sido muy dura desde muchas perspectivas. Sanitaria, obviamente, mental, cansancio relacional, económico. Entramos además en una situación de crisis económica agravada por la guerra de Ucrania y por lo tanto, sinceramente, creo que sería un buen tiempo para noticias que nos insuflaran algo de optimismo, pero no cuesta trabajo de encontrar. Vamos a abordar, si les parece, en la plaza de hoy, uno de los temas que vamos a tocar. Tenemos bastantes nombres propios, pero quizá uno de los temas que ya empezamos a abordar la semana pasada y que, lejos de amainar, parece ser que se complica, es el tema del famoso espionaje, el famoso o investigación o seguimiento, como ustedes quieran llamarlo, que el CNI, bajo mandato judicial, por lo que sabemos hasta ahora, ha llevado a cabo sobre una serie de políticos catalanes, y no solo catalanes, y al parecer y no solo políticos. Ya digo, por lo que sabemos hasta ahora y después de las explicaciones dadas por las autoridades pertinentes, todo ello bajo mandato judicial. Por lo tanto, todo ello absolutamente en el marco de la ley, de las competencias que el Estado y la Constitución española asigna a sus diferentes instituciones. En cualquier caso, los jueces han entrado y por lo tanto los jueces, que son soberanos, decidirán, encontrarán indicios o no para llevar adelante, bajo las circunstancias que sean, la investigación que han decidido poner en marcha. Yo quiero hacer hincapié, antes de que entremos en el resto de los temas con nuestros invitados, en la falacia o el cansancio que ya nos está provocando algunos, al parecer, determinada estrategia del gobierno. Cuando se presentó el señor Félix Bolaños, en la Generalitat de Cataluña con el libro, creo recordar, La importancia de la conversación o algo así, dentro del mantra del diálogo, esto se soluciona con diálogo, pues yo creo que empieza a ser hora de que le digamos al señor Bolaño y a todos los que participan de ese mantra que ya está bien de palabras buenistas y de palabras que no significan nada. Para dialogar con las personas tenemos que ponernos de acuerdo en algún mínimo, siquiera al menos en el lenguaje en el que vamos a hablar, en que los términos coincidan para unos y para otros. Y si algo estamos viendo después de la comparecencia de la directora general del Centro Nacional de Investigación o de Inteligencia, no recuerdo ahora, del CNI, y después de algunas explicaciones que están dando, es que es muy difícil dialogar con alguien que sistemáticamente te niega el significado de lo que tú estás diciendo, lo que tú estás pronunciando. Es difícil saber si lo del CNI estaba dentro de la ley, por tanto obedece a una actuación legal o no, porque la ley, para ellos, y me refiero al mundo de los separatistas o de una buena parte de los separatistas, no tiene nada que ver con la ley que el resto de los españoles hemos decidido dotarnos, que es la Constitución. Por lo tanto, es igual. Ellos siempre van a decir, como ha dicho Puigdemont, que malditos sean los que espiáis y todos los que lo justificáis. Porque para ellos, a pesar de que se les explique que se ha cumplido escrupulosamente la ley o se les diga, no dice nada esto. No es posible el diálogo. Porque ellos, la ley es la que ellos deciden y por lo tanto es otra. Y si no hay ese punto mínimo de confluencia, es imposible llegar a ningún acercamiento. Y si no es posible llegar a ningún acercamiento, ¿para qué dialogar? En fin, eso es lo que quería decirles, lo que tengo más en la cabeza, pero evidentemente hay muchos más nombres propios que me gustaría abordar sobre este tapete y a la sombra de este jardín vertical. Ahora que empieza a apretar un poquitín más ya las temperaturas, están como nombres propios el propio Félix Bolaño, por supuesto Pere Aragonés, Feijóo, que se ha estrenado ante el empresariado catalán en las jornadas del Círculo de Economía, Yolanda Díaz, y la ruptura, aunque ella no haya tenido nada que ver, de la COE con los sindicatos en las negociaciones sobre el pacto salarial,
Marta Ortega, a quien le dedicáis un número especial en la revista Inversión, etcétera, etcétera, y todo lo que nuestros invitados habituales, o sospechosos habituales casi diría, quieran poner y quieran debatir e incluso dialogar, porque nosotros sí al menos tenemos un mínimo común denominador que nos sirve para, cuando empezamos, cuando abrimos esta tertulia, este diálogo, saber que podemos discrepar en muchas cosas, pero hay algo que nos une y que es lo que da pie y lo que permite ese marco de diálogo. Con todos ustedes, conmigo ya lo están, y se lo agradezco, Alejandro Ramírez, director de la revista Inversión, de Finanzas.com, etc., y Bernat García, director de Economía Digital. Gracias a los dos por, en nombre también de nuestros oyentes, por esforzaros y por prepararos ya para abordar y para debatir los hilos que construyen, que tejen la maraña de la actualidad de este país. Empezamos, ¿os parece? Pues venga, vamos a empezar. ¿Nos vamos a la mierda o no nos vamos a la mierda? Alejandro, ¿qué hacemos? Bueno, para decir eso hay que tener clase también, ¿no? Yo también recuerdo cuando lo dijo Fernando Fernán Gómez en aquel capítulo tan comentado con un lector, cuando lo dijo la Bordeta también, pero Puigdemont, la verdad que no tiene tanta... Ni eso le sale bien. Ni eso le sale bien, ¿no? Pero sí, en lo que sí tiene razón es que parece que ahí hacia donde nos vamos, ¿no? A mí... Lo comentabas al principio que no trae buenas noticias, que otra semana más, y me pasa igual. Amigos me comentan que le dais mucha caña a Pedro Sánchez al PSOE. Digo, pero si es que te lo ponen en bandeja toda la semana. Es que ¿qué quiere que hagamos? Es culpa nuestra. Es lo que hacen ellos, ¿no? Y esta semana arrancó con esa rueda de prensa esperpéntica de Bolaños, anunciando que el presidente y la ministra de Defensa habían sido espiados, bueno, a las 7 de la mañana, que convocó a los medios de comunicación un día de fiesta, como si fuera... algo que inédito, ¿no? En la historia de los países. Es la primera vez que un país reconoce algo así de esa gravedad. ¿Por qué? Porque es que eso te deja vulnerable hacia el exterior. Demuestra que eres un país que no está preparado para una serie de circunstancias. Y ese arranque de Bolaños, ya marcado toda la semana, intentó que con esta comparecencia pues iba a empatar con los independentistas espiados. Mira, también a nosotros no nos espían, estamos a vuestro mismo nivel, aquí no hay nada. Y lo que ha hecho ha sido echar más gasolina al incendio y sobre todo dejar al gobierno en una situación tremenda, porque ya se ha roto en tres trozos. Antes era la parte de Podemos, con la que estaba enfrentada, y en este... capítulo se ha abierto también, pero es que también internamente los propios ministerios se están enfrentando y una disputa entre ellos que la verdad que no parece que vaya a acabar bien. Yo, sin insistir, antes de dar la palabra a Bernat, varias cosas a raíz de lo que has dicho y que simplemente va a puntualizar. Uno, el consejo, ser miembro de un consejo de ministros tiene una serie de obligaciones, algunas muy graves, es decir, serias, que no se pueden incumplir sin caer, no sé si en un delito, pero sí por lo menos en una falta grave. Una de ellas, obviamente, que todo el mundo conoce, es la del secreto. Es decir, lo que se debate en un Consejo de Ministros no puede ser bajo ningún aspecto hecho público más allá de la conferencia de prensa que da la portavoz del gobierno. Pero otro es el deber de lealtad. Yo no concibo un gobierno en el que no exista este deber de lealtad. Y como dices tú, es que han saltado por los aires. Es miembros que participan del gobierno pidiendo... negando credibilidad a instituciones que están bajo la tutela de ese propio gobierno. Es un espectáculo que no puede ser gratuito, que no nos engañen, señor Sánchez, porque esto no es gratuito. No es gratuito. Y luego el otro problema es decir, yo tampoco entiendo, y ya de paso, Bernat, es decir, el sentido de esa rueda de prensa. Miren, tenía un amigo que había ocupado diferentes cargos a lo largo de la historia, había llegado a ser gobernador civil, diputado, etcétera y tal, que siempre decía, los gobiernos de hoy hablan demasiado. Un gobierno solo debería hablar a través del BOE. Es decir, un gobierno no tiene que salir, no tiene que ser un tertuliano. Un gobierno tiene que elaborar sus decretos, publicarlos en el BOE y punto. Sus deliberaciones son suyas. Yo estoy sorprendido aún y no he encontrado una respuesta mínima, coherente, clara, convincente, de cómo el señor Bolaños convoca una rueda de prensa para exponer un problema y no la solución.
¿Pero qué pretende con esa rueda de prensa? ¿No? A mí, dígame que han descubierto y que lo han solucionado, porque usted a mí me tiene que tranquilizar. Usted es mi gobierno, yo les pago para que me resuelva los problemas. A mí resulta inaudito que un gobierno convoque una rueda de prensa para exponer un problema, que nos han espiado y que no sabemos quién ha sido y vamos a averiguarlo. Oiga, ¿pero qué me está diciendo? A mí usted me da la solución. Nos han espiado, hemos puesto en marcha el mecanismo del Estado, hemos visto que esto no funcionaba, hemos provocado su cese, etcétera, etcétera. Y ustedes estén tranquilos porque el gobierno ha actuado. Pero decirme, convocar una reunión, decir a la ciudadanía que fíjese que a nosotros también, que ¿cuántos malos hay por ahí suelto? Un gobierno. Madre mía, de verdad me echo las manos a la cabeza. Y no soy ningún tigre del PP, de verdad. No, yo creo que a los y Félix, y lo que te quería que lo dijeras tú no, ya. Todo bien. Cuando Iván Redondo fue cesado o dimitió o lo que sea, me es igual. Habrá que acudir a Pegasus para saber qué pasó ahí, porque tampoco queda claro, ¿sabes? Exacto. Hubo muchos que dijeron, bueno, ahora llega Félix Bolaño, que tiene esa pinta de hombre serio, hombre que no hace las cosas de forma frívola, que se lo piensa. Pero joder, es que en 2 meses yo personalmente lo doy absolutamente desacreditado. A lo mejor estoy equivocado y es mucho más inteligente de lo que me ha hecho ver a mí hasta ahora. Seguramente. Me cuesta trabajo creer lo contrario. O no quiero. Me cuesta trabajo, no quiero creer lo contrario. Pero no sé, ¿Félix Bolaño está mejorando la labor de Iván Redondo? No sé, es que claro, es que nos olvidamos que el presidente, bueno, a tus amigos les puedes decir que no es que tengamos nada en contra del gobierno. En su favor, en el favor del gobierno, diremos que esta semana ha hecho muy buen tiempo en Madrid, que ha salido el sol, que es primaveral. Y algunas veces a lo mejor hemos votado PSOE también. O sea, que le agradecemos a Sánchez que esta semana ha hecho muy bueno en Madrid. Entonces vamos a decir lo bueno y lo malo. Dicho lo bueno, vamos a decir lo malo. Y es que Sánchez es un poco como el Rey Sol, ¿no? Entonces, yo creo que él lleva ya, desde la moción de censura en una carrera, una huida hacia adelante. Entonces, por mucho que sean muy buenos la gente que pone de segundo, se acaban carbonizando. Y es muy difícil tener en una carrera y poner a la persona que va a ser tu mano derecha a gestionar unas crisis de gobierno que es galopante. O sea, la actual es terrible. O sea, lo que es una institución más que parece que no aguanta el paso del gobierno de Sánchez, que es el CNI, ¿no? Lo que estamos viendo ahora es la paulatina destrucción del CNI. Porque claro, si un servicio de inteligencia, que es un pilar fundamental del Estado, lo pones al servicio de tu gobierno y de la estabilidad de tu gobierno, que es lo que ha hecho Pedro Sánchez, dando entrada a los independentistas y a Bildu en la Comisión de Secretos Oficiales, previamente dando entrada a Podemos en el comité supervisor del CNI. Claro, lo que pasa es que al final, pues con buen criterio, la gente del CNI dirá, pues yo no voy a hacer nada ya. Porque si lo que yo voy a hacer me lo vas a radiar, y tardaron 2 minutos entre que se comentó en la Comisión de Secretos Oficiales que había habido un espionaje legal hasta que salió Rufián en un canutazo diciendo que habían confirmado que habían espiado a no sé cuánta gente y posteriormente filtrado a otros medios que Aragonés estaba dentro tal, que es una de las, parece, ¿no?, de los mensajes que lanzaron ahí dentro. Pues con buen criterio la gente del CNI o se meterá todavía más en la sombra y trabajará más anárquicamente, o dejará de trabajar eficazmente. Entonces, como hemos visto con el CIS y con otras instituciones del Estado, Sánchez las ha puesto al servicio de su gobierno y las va laminando. Y eso pasa con las instituciones y pasa con los ministros. A mí Félix Bolaños es una persona, pues, que todo el mundo dice que es una persona inteligente, trabajadora, pero claro, cuando tú llegas y te piden gestionar una crisis, la rueda de prensa que estamos hablando del día en cuestión, del día 2 de mayo en Madrid, ¿no? No sé si es una idea de Félix Bolaños dar esa rueda de prensa, es una muy mala idea. Si le ha obligado Sánchez a tomar esa decisión, también es una mala idea. Lo que está claro es que dijo, hemos sido espiados para una rueda de prensa que tenía, puede ser, dicen algunos, la idea de eclipsar la agenda política en un día de festividad de Madrid, donde Ayuso y Feijóo iban a pasearse, digamos, ante las instituciones, salían encuestas
donde Ayuso arrasaba otra vez en la Comunidad de Madrid y tal. O sea, vamos a tapar la agenda mediática del gran día del PP y de su gran institución que es la Comunidad de Madrid con esto. Mala idea, evidentemente, porque denuncias que te han espiado. Al cabo de 24 horas ya se está sabiendo que el que te ha podido espiar es Marruecos. Y la gente empieza a decir, Marruecos ha espiado a Sánchez, tiene toda la información de tu teléfono. Vamos a preguntarnos entonces por qué aceptaste o reconociste el Sáhara como de región, aquella jugada que nadie entendió exactamente, que ya hemos pasado página de aquello. ¿Puede tener algo que ver con eso? ¿Te han estado chantajeando? ¿Tomaste tus decisiones de geopolítica con la frontera sur porque te habían espiado? Entonces, es solo abrir todavía más la caja de Pandora, todavía más, arrojar más incertidumbres y decir, y es una huida hacia adelante de un gobierno que no sé, que igual lo de Marruecos, lo del Sáhara, lo de Ceuta, tiene una explicación muy sencilla que todavía no hemos entendido. Igual lo de Pegasus tiene también una explicación sencilla que no hemos entendido, pero es todo, vamos, una patada para adelante, ¿no? Vamos. No, es que tienes razón en lo que dices y conozco que existe una desmoralización entre la gente del CNI, sobre todo los que trabajan con Marruecos, pero que viene de hace meses, ¿no? Por eso, ¿no? Porque se sienten desprotegidos por el gobierno, se sienten abandonados por ello, no respaldan su trabajo y una decepción que muchos pues quieren tirar la toalla y quieren cambiar de destino porque en un lugar tan sensible, si no cuentas con ese respaldo detrás, pues la verdad es que no puedes desarrollar tu trabajo normalmente. Y ahí lo que habrá es verdad es que con esa rueda de prensa se ha abierto una caja de Pandora que no han llegado a evaluar y es el tema ese de Marruecos. Aquí había 3 opciones de espionaje al presidente y a los ministros. Uno, el CNI, que parece descartado. Otro, Marruecos, que es la única potencia a la que puede interesar. Y el tercero sería la Generalitat, si hubiese comprado Pegasus, que se lo pidió a los israelíes, pero se lo negaron, no quisieron vendérselo, pero lo intentaron. No dice que era muy caro, no, lo intentaron, pero Israel dijo que solo se lo vendían a Estados... Tampoco es muy solvente económicamente la Generalitat. Además tiene que dedicar dinero a subvencionar los medios afines, los medios de comunicación y no le queda dinero para estas artimañas tecnológicas. Seguro que Sánchez le da una licencia. Toma, oye, ¿cuántos usuarios tengo? Toma, uno para Waterloo y otro para... Lo tenemos que tomar así. Y es verdad que ha abierto esa caja de Pandora porque ellos no se enteraron ayer del espionaje, lo saben ya desde hace muchos meses y ahora lo sacas a la luz coincidiendo con tu cambio de posición en el Sáhara, con esa carta que filtra Marruecos que nadie entiende, porque yo con todo el mundo que hablo, del PSOE incluido, se han quedado estupefactos, que resulta que es una decisión personal que toma el propio Sánchez sin consultar con nadie. ¿Cómo piensa que eso no le va a estallar? ¿Cómo la gente no va a relacionar un hecho con el otro? Y aparte, en la situación, al hacer esto público también, que deja nuestra relación con Marruecos ahora. ¿Qué vas a hacer si se va a confirmar que ha sido Marruecos quien te ha espiado? ¿Cómo vas a gestionar esta crisis? Pues le das Ceuta y Melilla y ya está. Pero fíjate, lo más grave me parece lo que estás señalando. O sea, eso, de nuevo, lo que decís, esa carbonización que decía Bernat, o el descrédito que dices tú, en que se somete a una de las instituciones del Estado. Pero cada vez, como si fuera una bola de nieve que está rodando por la pendiente, cada vez más gorda. Porque esto no es que te cargues la autoridad del Instituto Nacional de las Artes Escénicas. Aquí no te estás cargando ni siquiera Radio y Televisión Española, que ya la pusiste bajo los tiempos de en bastante tiempo ya la has llevado a los niveles mínimos de audiencia. No te estás ni siquiera al CIS, si me apuras, que es un elemento clave para que el gobierno, no los 100 y pico personas que tiene Sánchez en la Moncloa para escuchar lo que dice la gente. Ya está el CIS. Es el CIS el que debe de saber, con sus encuestas de opinión, qué piensa el pueblo español sobre determinados temas. No. Tú duplicas, te llenas la Moncloa de amigos, de amiguetes, de personas, de profesionales para que te digan, para que escuches a la ciudadanía. Estamos hablando del CNI. Estamos hablando de una de las instituciones más estratégicas. Es el corazón de un Estado. Es el que protege a los españoles de intentonas golpistas, de derechas o de izquierdas. Es el que protege a los españoles de los ataques yihadistas. Es el que protege a los españoles, o tiene esa misión, de proteger a los españoles de influencias de otros países, sean rusos, sean finlandeses, o sea, de quien sea, o de Marruecos. Estamos hablando del CNI. Esta gente no la puedes poner, por Dios, en el foco de nada. Controlas al gobierno. Esta gente
es la que nos tiene que salvar a los españoles de muchas de estas cosas. Sí, y además que yo entiendo que puede haber una cierta fiscalización del CNI, que es la Comisión de Secreto, pero tiene que ser con gente que demuestre una lealtad al Estado. Claro. Y entonces ahora lo que consigues es debilitar eso y evidentemente con muy buen criterio la gente del CNI va a ir ahí y no va a contar nada. Y todavía si hay todas las herramientas, digamos, de fiscalización que podría haber, desaparecen porque sabes que vas a tener un agente delante que solo quiere escucharte para utilizar esa información en tu contra. Pero tú imagínate, Porque lo que quiere Esquerra es la independencia a largo plazo. Pero lo que quiere Esquerra, lo que quiere Bildu y todos estos partidos políticos es desmontar el Estado. Porque si ellos saben que su mayor problema para la independencia es que, como dicen ellos, luchar contra un Estado es muy difícil, evidentemente. Y se han propuesto desmontar una a una todas las instituciones que respaldan y que forman parte de ese Estado, ¿no? Pero es que, fíjate, lo más grave es... me he cargado el micrófono y no sé cuántas cosas. Que no están oyendo los de Pegasus, no muevas tanto de... He intentado... es la excitación del momento. Lo más grave es la erosión de las instituciones. Lo que me parece grave, porque además eso nos va a costar recuperarlo años, si conseguimos invertir la tendencia, que yo confío que sí. Lo más grave además es que te lleva a hacerte incoherente, una vez más. O sea, esto no es que Sánchez diga por la noche que no podría dormir si se acuesta con Podemos y al día siguiente le pillemos en la cama con Podemos. Ni siquiera se va al armario. No, esto es mucho mayor. Es que el CNI empieza a investigar, el CNI bajo la tutela de una directora general que se supone que estaba al tanto, y de entonces un ministro de la presidencia, que era el señor Félix Bolaño, empieza a investigar a Pere Aragonés y otros 15 líderes independentistas cuando un movimiento del que se desconocía cómo se estaba financiando y quién estaba detrás, que era Tsunami Democratic, recordémoslo, había tomado el aeropuerto del Prat. O sea, que esto no es 15 chavales se reúnan en una asamblea y vamos a declarar la independencia y muerta al Borbón y no sé cuál. No. Estamos hablando de que el CNI empieza a tomar cartas en el asunto cuando un movimiento desconocido, del que se desconoce casi todo, cómo se financió, a través de qué circuitos, quién estaba al frente, quién proporcionó ese nivel de coordinación que les hizo tan efectivos, tomó el aeropuerto del Prat durante unas cuantas horas y cortó numerosas autopistas catalanas y durante un tiempo cortó las comunicaciones por autopista con Francia. Que no estamos hablando, repito, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas. Y entonces espió. Y esas personas que tú pones bajo el foco, o tu directora general del CNI, que consideras un peligro para la estabilidad de España, ¿después las haces socio de gobierno? Pues o ya la incoherencia adquiere niveles gravísimos, o me tienes que explicar qué ha cambiado. Pero me tienes que explicar tú, Pedro Sánchez, políticamente. Como unas personas que el CNI pone bajo el foco por su presunta participación y dirección en actos y en sabotajes que ponían en peligro con estructuras tan sensibles como el aeropuerto del Prat, en teoría, después pueden ser socios de gobierno. Y a mí no me vale. O sea, a mí la frase de Pedro Sánchez de manzanas traigo, ¿qué queréis que os dé? No, mire, pues quédese sin manzanas y vaya a otro mercado a comprar. Estamos hablando de cosas muy serias. Que está puesto en el ojo del huracán la gente que no tiene que estar puesta, que ha hecho su trabajo conforme a la ley, porque España ahora es uno de los países más garantistas que hay y con el CNI no puede dar un paso si no es autorización judicial. Pone a la directora del CNI, pone a todo, y aquí, como bien dice, es Sánchez. Los demás han cumplido con su trabajo y Sánchez no, que ante una gente que estaba sometida a esta investigación por el peligro que podían suponer para el país, lo que estaba causando y lo que podían estar tramando, que Pere Aragonés también hay que recordar cómo jaleaba todo esto, que no venga ahora... Que luego a lo mejor no iba a ningún sitio, pero tú tenías la obligación de espiarlos. Luego a lo mejor dices, oye, mire, pues no, este señor no está detrás. Vale, pues perfecto, pues ya está. Le hemos hecho el seguimiento, le hemos intervenido las comunicaciones, etcétera, etcétera, y se ha demostrado. Pero es que el CNI tiene que hacer eso. Claro. Si no, ¿qué hace? Jugar al mus. Por eso que ya han cumplido su trabajo y Sánchez es el que tiene que explicar cómo ha podido ser espiado y ser su socio a la vez, ¿no? Esa es la clave, es él el que tiene la llave de toda esta madeja. Pues bien, pues no sé si queréis alguna palabra sobre Pere Aragonés y el gobierno catalán, es decir, que además
qué vergüenza, nos han espiado, pues claro. Claro, ¿a quién vamos a espiar entonces? ¿Qué? ¿A la lechera de Segovia? No han espiado, otra gente ha estado en la cárcel por lo que ha cometido, que es que si están no son acusados, condenados por condenados, sedición. Es que si no vas a investigar los círculos de las personas que los jueces condenan por sedición, repito, ¿qué vas a espiar? ¿A la lechera? Y pero es que aparte, cuando salen con unas respuestas que ya tenían planificadas, independientemente de lo que hubiera dicho la directora general del CNI, insisto en lo que decía al principio de la introducción, es que dicen eso porque es que además es que les importa un pimiento la ley que tú les estás demostrando y explicando que estás cumpliendo, porque no creen en esa ley. Pero los que les está acusando yo, o porque me lo imaginen, pero si es que lo han dicho ellos, si es que solo hace falta que ir a sus declaraciones. Si usted no cree en la Constitución, si usted no acepta sus tribunales, sus instituciones, entonces es que tenemos muy poco de qué hablar, porque es que va a ser muy difícil que nos pongamos de acuerdo. Claro. Usted pide que vayan al Congreso a dar explicaciones, las da. Dicen que han cumplido la ley. Es que esta ley no es buena. Pues ¿qué hacemos? ¿Para qué perdemos el tiempo? Y que era un... recordemos que en 2017, cuando el referéndum independentista del 1 de octubre, ellos se jactaban de haber vencido al CNI porque habían traído las urnas y no les habían detectado y estuvieron haciendo una campaña diciendo el CNI son tontos, les hemos ganado, hemos traído las urnas y tal. Pues ahora, pues claro, el CNI también se pone las pilas, ¿no? Estás tú en ese cuerpo a cuerpo con el CNI, entonces ahora te indignas porque el CNI, pues evidentemente, pues es que es el mayor desafío institucional que ha tenido España, ¿no? En los últimos 40 años, que es la independencia de Cataluña, pues evidentemente, pues, ¿cómo no van a actuar, no? O sea, si no actúan ahí, ¿dónde va a actuar? Feijóo en Barcelona. Feijóo ha ido este viernes a las jornadas del Círculo de Economía y, según dicen los que allí estaban, se ha ganado un poco el aplauso. Era fácil, ¿eh? Este territorio, vamos, en esta plaza ha toreado, pero ya tenía ganado al público de antemano, me da la impresión, ¿no? ¿Cómo lo está haciendo? Vamos a... Yo creo que bien. Yo creo que el mensaje que inicialmente ha puesto en marcha, centrado en la economía, en las instituciones y en acercarse a los problemas que de verdad preocupan a la gente, eso lo quiere trasladar al resto del territorio. Ha empezado por Cataluña y, bueno, tenía fácil, pero no lo tiene fácil al mismo tiempo, ¿no? Porque es una plaza que en los últimos tiempos al PP se le ha ido de las manos completamente. Hace un año precisamente el anterior presidente del PP pues no acabó bien el discurso en el Círculo de Economía, levantó una polémica que se prolongó durante demasiado tiempo, por eso por tocar otra serie de temas que Feijóo está dejando a un lado, que lo toca solo de soslayo, pero que va directamente a lo que la gente quiere oír, sobre todo en un momento muy sensible por las difíciles situaciones que atraviesa el país. Y él está centrando su discurso en economía, que en Cataluña menos política y más economía, menos desconectarse y más reconectarse de nuevo, que el empuje catalán, que el empuje del empresariado, que ese emprendimiento que siempre ha estado ahí, que por diversas circunstancias ha quedado apagado por esos vientos independentistas, que resurja de nuevo. Y yo creo que ha trasladado un mensaje muy, muy sensato, el que la gente quería oír, sin entrar en otros detalles, y como prolongación a sus primeros discursos y donde está dando la batalla en estos momentos. Yo creo que ha habido otras ideas económicas, no sé, Bernat, que lo siguen más en economía digital, que esperaban escuchar, que ya sabíamos que Feijóo no estaba en contra, pero querían escucharlo. Y digan, no me cuente otras milongas, lo que tú dices, no se meta en otros berenjenales, ya habrá tiempo, si lo hay. O cuatro cosas, perdón. Uno, evidentemente, la bajada de impuestos, que siempre al empresariado y más en estos momentos, en que está habiendo una subida cubierta y no cubierta, y encubierta de impuestos tremendas. Dos, la apuesta por el corredor mediterráneo, para un hombre que, recordemos, viene del noroeste, apuesta por el corredor mediterráneo, ampliación del aeropuerto del Prat, va a redoblar sus esfuerzos para que eso se lleve a cabo. No olvidemos que el Estado es el principal accionista de AENA, aún hoy por hoy. Y el otro tema que, bueno,
que es el reconocimiento hablado de la nacionalidad catalana. Es la única incursión que ha hecho por ese territorio. Mire, yo creo que las palabras al final son buenas o son malas, depende del contenido que se les quiera dar. A mí la nacionalidad no me dice nada. Dígame usted para qué lo utiliza. Pero bueno, no le voy a preguntar porque tampoco él ha querido meterse. Ustedes, creo que debemos traducir lo de la nacionalidad catalana por, oiga, yo no estoy en un plan de recentralizar el Estado, yo creo en las comunidades históricas que tienen sus propias dinámicas y en mí van a encontrar un aliado. Ha venido a decir. Con lo cual, lo que faltaba para las dos orejas y el rabo. Sí, y la idea sobre todo que yo creo que triunfa mucho, que es ese jalear a los empresarios de reactívense económicamente, que es lo que les gusta más, ¿no? Que compitan, ¿no? Vuelvan a ser el polo económico tractor que fue Cataluña, ¿no? En un momento, claro, que está claramente pues, en decadencia, ¿no? La actividad económica en Cataluña en favor de Madrid, en favor y de otros territorios pues, que están también en un momento más boyante y Cataluña no. Y coincidía también la reunión justamente con que es el contraste vivo de lo que está pasando ahora, ¿no? Que es que Feijóo era jaleado por los empresarios por este discurso y estaban teniendo una reunión muy tensa que se encontraban Per Aragonés y Pedro Sánchez, ¿no? Diciendo tenemos que a ver si nos encontramos a solas, tenemos que solucionar esto, ¿no? Es decir, una relación muy intoxicada por un lado y otra persona que venía directamente a decir lo que tenía que decir, que es el caso de Feijóo, sin hipotecas por ahora, sin ningún problema, ¿no? Muy en la línea que cuando hemos visto que luego la sociedad es diferente, luego a la sociedad, pues no sé, al votante catalán medio no sé cómo va a responder, pero sobre todo a la sociedad civil o al empresariado, pues cuando fue Ayuso hace un año, creo, fue aclamada también, ¿no? Porque, oiga, déjese de historias, déjese de si el estatut sí, aquí hay que hacer dinero y hay que crear riqueza y es la misma idea que Ayuso repitió también en el País Vasco, que acumuló sorpresivamente la asistencia de muchos empresarios vascos, una cosa muy rara para alguien para un político del Partido Popular en el País Vasco, y ese es el discurso. La gente quiere esto, la gente está muy quemada después de una pandemia, una guerra económica por la invasión de Ucrania, y la gente dice, oye, yo quiero movimiento y quiero pasar página y quiero volver a hacer dinero, y los empresarios lo tienen claro, qué es lo que quieren. Y el Círculo de Economía aplaude eso. Y cuando tú decías, si viene Casado y al Círculo de Economía y te viene a hacer un discurso que está muy bien para La Sexta o está muy bien para una televisión, pues eso no es lo que quieren. Lo que quieren es que venga alguien que les diga, cuando sea presidente os voy a poner a tope y vamos a hacer que volváis a ser la rehostia. Eso es lo que quiere la gente. Y eso es lo que Feijóo les ha dado un poco hoy, ¿no? Y sobre todo después de discursos como el de Ada Colau, ¿no? Que decía prácticamente lo contrario y que ha dejado a todo el mundo estupefacto, ¿no? Pues, totalmente. Con unos argumentos del decrecimiento, ¿no? Que o sea, gente, empresas que están Pero si ya estamos decreciendo, desgraciadamente. No haga usted nada más, por favor, si ya vamos solos. Están absolutamente, ¿no?, estrangulados, las empresas pasando las canutas en estos momentos, viendo cuál es la viabilidad. ¿Qué claridad tenemos a partir de 3-4 años vista? ¿Hacia dónde nos posicionamos globalmente? Que se nos está comiendo y tienes tú líderes políticos que te hacen una oda al decrecimiento, a que hay que invertir menos, a que hay que gastar menos, a que hay que construir menos, a dedicarse a la contemplación. Ya verás cuando las hipotecas suban medio punto, el Euribor, ya verás cómo van a decrecer muchas familias. Pero ellas solitas. Sí. Oye, se me ha olvidado en el tema, se me ha pasado por alto, me perdonáis vosotros y sobre todo me perdonan nuestros oyentes o nuestros videntes o como se diga esto, o los que siguen el vídeo. Televidentes. Televidentes. Gracias. Igual son videntes también. Es posible, seguro. La visión a largo plazo y de más allá consolidada, ¿no? Hay una batalla política que está ahí apuntada y me gustaría conocer vuestra opinión. Tú hablabas en tu intervención hace un rato, Alejandro, y yo no lo he seguido, estoy torpe esta mañana. Hablabas de las divisiones que está creando en el gobierno y nos hemos quedado un poco, yo al menos, con el tema de Podemos y el PSOE, y los más próximos a Sánchez. Pero hay otra batalla, tengo la impresión, que me gustaría un brevísimo análisis por vuestra parte,
y es el enfrentamiento entre Margarita Robles y Félix Bolaño. Margarita Robles, de quien podemitas, es decir, el resto del gobierno, independentistas, exigen como cabeza de turco de este afer de las escuchas, ha decidido dar la batalla. Ha señalado a otro miembro del gabinete, de forma no explícita, obviamente, como Félix Bolaño, diciendo, este señor era el que estaba al frente de eso. A mí no me miren, si me tienen que mirar. Ha defendido a capa y espada a la directora general del CNI y para muchos es un toque de atención de que no se va a ir por las buenas, sino que va a exigir, si se atreve, un cese en toda regla de Pedro Sánchez para presentarlo al resto de los españoles como una nueva cabeza que entrega Sánchez al independentismo. Pero esa es mi visión. Pero me gustaría, si vosotros habéis seguido, porque me ha llamado la atención no la dureza, sino la firmeza con que Margarita Robles ha defendido, sin dar, pero además contraatacando, ha defendido su gestión y su posición. Es un desafío no solamente a estos, sino a Sánchez también. Es decir, oye, yo no voy a ser moneda de cambio de esta historia. Es decir, ¿cuál es el papel? ¿Le veis más recorrido, menos? Hombre, al final, ya Félix Bolaño, cuando fue a Cataluña y habló de esa investigación que iba a poner interna en el CNI para ver qué ha pasado y tal, eso ya, pues a Margarita Robles le sentó muy mal, porque ya sabía perfectamente lo que había ocurrido y él la estaba poniendo a los pies de los caballos como responsable del CNI. Y por eso ella, en esa comparecencia en el Congreso, que fue muy, muy sonada, cuando le dijo a los independentistas, ¿pero qué pensabais que iba a hacer un país en un momento de este gran desafío con gente que podía ponerlo en peligro? Ya estaba dando a conocer lo que había pasado. Entonces ella tenía esa seguridad de que lo había hecho conforme a la ley, de que todo el gobierno estaba perfectamente avisado y no quería que quedara ella como víctima de algo de lo que no tenía culpa. Y por eso, y porque tiene también un recorrido político mayor que el de Félix Bolaño y que otros miembros del gobierno, y sabe también, tiene experiencia en cómo actúa Sánchez y cómo es capaz de sacrificar peones con tal de salir de esta, ha visto que es una situación tan injusta para ella que no está dispuesta a que la sacrifiquen así por la buena, por algo que tiene claro que no ha cometido, que se ha limitado a cumplir con su misión y dentro de la legalidad. Y al final creo que ella se va a mantener en esa posición. ¿Y esto abre un frente dentro del PSOE a Pedro Sánchez o no? Sí, yo creo que se lo va a abrir, lógicamente. Aparte de ser también un peso pesado, Margarita Robles juega con muchas bazas en estos momentos. Bueno, dentro de un mes tenemos la cumbre de la OTAN aquí en Madrid. ¿Cómo te vas a cargar una ministra de Defensa cuando está todo preparándose y todo está viniendo? También juega con esa carta a su favor, pero yo creo que esto le va a causar un problema porque si él se había planteado Sánchez en algún momento prescindir de ella, prescindir de la directora del CNI, pues igual se lo piensa ahora mismo. Ya comentábamos en otras plazas cómo consiguió callar a Arantxa González Laya, la anterior ministra de Asuntos Exteriores, que se fue sin abrir la boca, como muchos se han ido sin decir nada, pero no creo que este sea el caso de Margarita Robles, un tema tan sensible. ¿Verdad? No, que es verdad que no sería la primera ministra que Sánchez sacrifica en aras de mantener sus coaliciones y sus alianzas, y yo creo que ahí fue cuando ya veía a Margarita Robles que todo empezaba a apuntar hacia ella, que las declaraciones de Moncloa de repente empezaba a estar en los titulares, fue inteligente, ¿no? Al hacer una argumentación y una defensa de su acción que dificulta más en este sentido porque es más difícil tumbarla, ¿no? Cuando ella se erige como tal. Y luego, bueno, claramente hay un problema, me atrevo a decir, como de coordinación ministerial, o sea, entre Bolaños, Marlaska, Margarita Robles, por no decir, claro, solo de los ministros del PSOE, ¿no? Donde se nota y se percibe que hay una guerra soterrada entre ellos para ver quién queda menos manchado con esta crisis.
algo está fallando también por parte de Moncloa y muestra que hay una disfunción importante en lo que debe ser la labor del Ministerio de Presidencia o del gabinete del presidente, porque no ha habido un mensaje claro en ningún momento en el que todos los ministros hayan salido con el mismo mensaje, que es lo primero que tienes que hacer cuando tienes una crisis gorda, que todo el mundo repita las mismas frases. Y esto no ha pasado, ¿no? Entonces, creo que se le está escapando un poco el gobierno de la parte socialista, incluso a Pedro Sánchez en ese sentido, y todo el mundo yo creo que está un poco a ver cómo se recolocan para la época que vendrá después, ¿no? A mí me comentan que hay 2 ministros peligrosos, bueno, entre comillas, ¿no? Los que hay que prestar especial atención dentro de todo este juego subterráneo del gobierno. Uno es Félix Bolaños y el otro es José Manuel Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores, que ahora está extrañadamente callado en esta crisis y no se está dejando mucho ver. Los diplomáticos en su chat le llaman Calígula, que bueno, que es una manera de... ¿Por qué será? ¿Por qué será, no? Y entonces hay que prestar atención también a cuando entre en juego Álvarez, que a ver hacia dónde declina la balanza. ¿Y Félix Bolaño en qué sentido? Como el hombre que tiene todo el poder, el hombre que Sánchez ha designado como su sucesor. El problema está, cada vez más fuentes apuntan a que probablemente Sánchez no se presentará a las próximas elecciones ante el riesgo, si todo va así, de que las pierda o obtenga un resultado muy malo, que, recordemos, sería el segundo resultado consecutivo a la baja de Pedro Sánchez. Si esa hipótesis fuera cierta o se acabara confirmando, ¿quién entraría? ¿Quién estaría luchando por ese líder? ¿Quién sería la cabeza de lista, suponiendo que alguien quiera ir a unas elecciones con el resultado que hoy por hoy se le vaticina? ¿Quién sería? ¿Félix Bolaño? Álvarez es diplomático, no le veo en esa carrera partidista, no le veo. ¿Margarita Robles? Ahora mismo del plantel que hay en el gobierno, yo no veo un candidato claro. Porque la que espero que no es Pilar Alegría. Que me perdone, será válida, pero una mujer que justifica el atropello que se ha hecho a las leyes de educación, diciendo literalmente que los motivos que han llevado a los cambios y a suprimir contenidos de historia es que era sensiblemente lo que quería la gente, ha venido a decir, bueno, ¿hay algunos otros criterios pedagógicos, científicos que avalen este cambio que ustedes han hecho? ¿Es que usted ha interpretado que la gente quería eso y eso qué significa? Porque puestos a eso, a su cargo lo quieren para Belén Esteban, que es mucho más divertida en determinados momentos. En fin. Muy bien, hemos apuntado antes tipos de interés. Alejandro, experto, albadonazo en serio, va a ser difícil por parte del Banco Central Europeo que se resista durante mucho más tiempo, ¿no? Sí, porque todo el mundo a su alrededor está subiendo tipos, lo hemos visto esta semana con la Reserva Federal, ya es la segunda vez que lo hace, también lo ha hecho el Banco de Suecia, el Banco de Australia, que eran gente que también, como el Banco Central Europeo, decía que no veía necesario subir tipo hasta 2023, 2024, pero han tenido que hacerlo. El Banco de Inglaterra también ayer volvió a subir tipo, entonces el BCE no puede permanecer al margen como si no pasara nada. Sí, eso significa una devaluación del euro tremenda, ¿no? Claro. Y al final también, ¿qué va a ocurrir? Bueno, ya lo estamos viendo como impacto en la familia, en el tema del Euribor. Cerró abril ya en positivo 6 años después. Y bueno, ya la gente que revisó su hipoteca ese mes, pues le caen 400 euros más anuales. Y esto ya como anticiparse a que todavía no ha subido tipo el Banco Central Europeo, que esto es como anticipación, ¿no? Que en el momento que suba, esto va a seguir creciendo y el impacto en los bolsillos va a ser mayor. Aquí Lagarde juega con el temor que en el año 2011 Jean-Claude Trichet, el entonces presidente del BCE, subió tipos cuando la crisis era tremenda y fue un desastre y nos dejó todo al borde del precipicio. No quiere repetir esa experiencia, dice que bueno, que si sube tipos no va a controlar la inflación porque está motivada por la subida de los precios energéticos y las materias primas. No todas. Pero es que la inflación subyacente ya está muy alta también, o sea que está penetrando. Recordamos para nuestros oyentes que la inflación subyacente es la inflación sin los costes de la energía ni de los alimentos frescos, es decir, los temas más coyunturales, si no me dejaré algo más por el camino, seguramente. Sí.
Entonces no le va a quedar más remedio que subir tipos. Se habla ya que será en el mes de julio. La presión ahora es tremenda hacia el BCE. Bueno, y esto nos va a llevar aquí pues a otro escenario que vamos a tener que lidiar con muchas dificultades. ¿Verdad? Sí, no, creo que hay poco margen para no subir tipos en el escenario actual. No creo que... Yo siempre he pensado que una inflación cada vez más estructural, que ya no es una cosa temporal, que hablábamos al principio de una crisis de... No, es que la inflación sube porque hay una crisis de desabastecimiento, por problemas de la cadena logística, cuando tuvimos las primeras rupturas de stock, luego evidentemente por la guerra de Ucrania, pero al final todas las casas de análisis y las instituciones están diciendo que la inflación se moderará, pero que no va a bajar. Y si nos colocamos en una inflación incluso del 6,5%, yo no veo a Alemania dejando al Banco Central Europeo no subir tipos mientras lo está haciendo la FED y lo está haciendo el Banco de Inglaterra, lo están haciendo otras casas. Es muy difícil una inflación del 6% y tener los tipos al 0, ¿no? O al 0,5. Es que al final Alemania tiene una fijación con esto, ya bastante han tragado ya en estos últimos 2 años, pero yo creo que es un oxímoron que Alemania permita tipos al 0 con ese tipo de inflación. Y más si están ya teniendo las repercusiones que están teniendo, ¿no? Y si entra esta nueva batería de sanciones a Putin, de poner veto al petróleo ruso y otra más, va a ser imparable, va a seguir subiendo, ¿no? Sí, no hay alternativa. No hay otra alternativa. Sí. A ver cómo lo hace, porque es verdad que lo de Trichet fue un asesinato, sobre todo a España, pero bueno, porque somos un país al final muy expuesto y al final a nosotros, a Alemania lo notó menos, pero a España lo machacó. Y ahora pues es posible que vuelva a pasar, pero es que Pero es que yo quiero recordar que lo de España no es porque nos tengan manía, ni porque nosotros seamos tigres del Partido Popular. Tigres o leones. O leones. Suelto ahí. Sueltos, porque algún oyente o algún televidente o algún lo que sea nos ha querido calificar así. Pues bueno, si usted nos ve así, es muy dueño, evidentemente, y no nos queda más que respetarlo. Pero bueno, más allá de eso, el problema de España lo hemos venido diciendo bastante tiempo. En el último Medium creo que había algunos artículos en este sentido. Es que España tiene todas las papeletas para que cuando Europa se resfríe aquí nos coja una gripe de 3 pares de narices. Porque es que tenemos una deuda altísima, porque tenemos un déficit altísimo. Dirá usted, bueno, pero es que Italia también. Sí, pero mire usted, España aún no es Italia en muchas cosas. Y no solamente eso, sino que creo recordar que el 70% de nuestra deuda, cosa que si no recuerdo mal, y si hay algún economista que me corrija, está en manos extranjeras. Es decir, no es lo mismo que tu deuda te la financies tú, que tengas que recurrir permanentemente a mercados extranjeros para financiar tu deuda, porque tú no generas capacidad de ahorro suficiente para financiar a medio plazo esa deuda. Y quiero recordar, Alejandro, tú sabes más de esto que yo, que cerca del 70% de la deuda española está financiada por fuera del país. Y hay otro problema añadido, que es que no pueden estar haciendo continuamente castillo en el aire o trampas al solitario, porque en el plan de estabilidad que enviaron la semana pasada a Bruselas, por ejemplo, hablaban de que la media del bono español a 10 años este año iba a estar en el 0,8%. Esa media ya está en el 1,2%. El Banco de España, meses atrás, ya ha fijado que llegaría al 1,4%. Y a la hora de refinanciar la deuda, cada décima que nos desviemos, pues un montón de millones de euros. Que es que eso no es una quiniela. O sea, claro, que ese bono sea al 1,4 o al 1,2, significa que usted paga esos intereses. O sea, que es que a veces da la sensación que hablando esta jerga pseudoeconomista, estamos hablando de modo de quiniela. Ponlo al 1,4, al 1,2, al 0,7. Que da igual, cifras. No, de verdad que es que estamos hablando de intereses. Y estamos hablando de cuando se acabe esta etapa excepcional, vamos a ver dónde está la prima de riesgo española. Y prima de riesgo significa que usted tiene que destinar de recursos del Estado que en otras circunstancias podrían ir a ayudas sociales. Digan lo que digan los señores de Podemos, lo va a tener que destinar a pagar intereses del capital que le han dejado. ¿Así? O si no, viva usted sin ese capital. Es una opción, es la opción de Ada Colau. Oiga, perfecto. Pero quiero recordar que Ada Colau ha pedido 150 millones a Europa
para vivienda. Para vivienda. ¿En qué quedamos? Pues usted, ¿te crecemos o crecemos? Porque esos 150 millones usted lo va a emplear, supongo, en empresas de la construcción, o en promotoras que hagan pisos, vivienda social. Entonces, habrá que crecer. Al menos ese sector crecerá durante su mandato algo, si es que algo crece durante su mandato en Barcelona. En fin, Yolanda Díaz, que es una figura estimadísima para Alejandro, la hemos mencionado 2 veces, una por el tema de las cifras de paro que hemos conocido recientemente, y 2, porque yo creo que aunque está al margen, sí tiene bastante que ver con la ruptura de las negociaciones entre empresarios y sindicatos, entre la COE y los sindicatos sobre un pacto salarial. Yo creo que aunque formalmente no están las mesas de negociación, los sindicatos no tendrían la postura tan cerrada y tan exigente que tienen si no tuvieran el respaldo, les hubiera prometido el respaldo de Yolanda Díaz, que les habrá prometido. 2 temas, el paro y esto, y vamos liquidando ya, si os parece. Vale, seguro, estoy convencido de que está detrás de esa decisión. Ya ha vuelto a hablar otra vez Yolanda Díaz, de que igual a final de año decido presentarme gracias a los datos del paro, que fueron muy buenos, lógicamente, pero que también tienen letra pequeña, ¿no? Porque este cambio de temporalidad fijo, pues bueno, se está haciendo a través de contrato fijo discontinuo o contrato fijo a tiempo parcial, o sea que no está un poco el mundo idílico que nos prometieron, pero bueno, ella aprovecha para sacar pecho como si la gran reforma suya sea ya el gran acontecimiento anual o mensual cada vez que se conozcan las cifras del paro. Y ahora también se está metiendo en otra batalla que está moviendo los hilos para meter a los trabajadores en los consejos de administración de las empresas. Dice que necesitan estar ahí dentro, que eso aligeraría y gestionaría mejor y que hay un ejemplo evidente en Alemania. Pero bueno, en Alemania es verdad que se hace, pero en empresas de más de 2.000 trabajadores. En España el 90 y tantos % son pymes, o sea que di directamente que voy a por las IBE, que quiero entrar en las IBE a degüello y no hable como una cosa general cuando solo va a afectar al 2 o al 3% de las empresas españolas. Y al final, en el tema que también apuntaba de la ruptura de la negociación para subir los salarios y tal, ya se vio el 1 de mayo, ¿no? Las reivindicaciones de los sindicatos. Parecía que no había otra, ¿no? Esa concentración masiva de 10.000 personas, sí, ¿no? Sí. Y los mensajes solo estaban ahí dirigidos a que había que subir los salarios en el porcentaje que ellos digan. Yo creo que la patronal ha hecho una propuesta bastante acertada, bastante sensata en unos momentos como los actuales, que incluso se habla de la necesidad, hablaba el gobierno de un pacto de renta que ahora parece que ha quedado olvidado. Y bueno, ahí en este sentido parece que la postura de los sindicatos se muestra inflexible y que vamos a echar todavía más gasolina al tema de la inflación, ¿no? Si se acoge esta propuesta. ¿Verdad? Tema de la cogestión de los consejos de administración que dio Economía Digital en exclusiva el pasado miércoles, quiero recordar. Y bueno, y claro, pues al final son mensajes, yo creo que también hay una capacidad de Yolanda Díaz de lanzar mensajes en momentos claves de negociaciones del diálogo social o entre agentes sociales. Siempre que se está en un momento muy sensible de ese tipo de negociaciones, aparecen ideas raras. Entonces, en este momento realmente es necesario abrir el melón de si vas a restar poder al Consejo de Administración introduciendo representantes sindicales o que al final pues, representantes de los trabajadores, o vas a forzar a que existan organismos o órganos alternativos. Pues yo creo que no. ¿Y qué ocurre al final? Pues ocurre que se han roto las negociaciones salariales entre CEO y sindicatos, y esto no es que no pase nada, es que esto va a desembocar en una guerra en el seno de las empresas por las propias negociaciones. Es decir, la guerra se traslada y las reivindicaciones van a estar ahí, y desamparados por una norma estatal, pues lo que va a pasar es que veremos mucha conflictividad laboral a partir de ahora, ya que evidentemente pues es súper negativa, ¿no? para el tejido económico. Pero yo voy a entrar en la guerra cultural. Podría plantearme la presencia de los trabajadores en los consejos de administración,
pero quiero a cambio flexibilidad salarial de los trabajadores. Si las cosas van mal dadas, los trabajadores tienen que poder ver bajar su sueldo, cosa que hoy por hoy es prácticamente imposible. Tendrá que compensar. Usted accede al núcleo duro de las decisiones de una empresa, donde se controla la administración de una empresa. Usted accede a información de la empresa. Bueno, pero usted será corresponsable de esa situación de la empresa. No puede ser que a usted no se le pueda bajar el sueldo, que a usted si lo hace mal no se le pueda despedir, más que a un coste X, que por cierto ha vuelto a hablar, otro de esos mensajes que decía Bernat, de que habrá que plantearse reformar el estatuto de los trabajadores para subir la indemnización por despido. Bueno, pues entonces, a cambio de nada, porque simplemente esta señora cree que por definición los empresarios son malos, los trabajadores son buenos y tienen derechos prácticamente ad infinitum que deben de conseguir y que deben de confirmar. Muy bien, pues ¿queréis? ¿Me he dejado algo? En la libreta amarilla no tiene nada que ver, ¿no? Bueno, tampoco. El otro es la revista Inversión, con un número muy interesante dedicado a una de las grandes empresas que tenemos en este país, a Inditex, que deberá también abordar, muchas empresas tendrán que abordar el nuevo personaje que surge tras la pandemia, el nuevo consumidor, la nueva sociedad, porque podemos cerrar los ojos y los cambios serán más graduales, menos graduales, más profundos o menos profundos. Pero pensar que tras 2 años de pandemia, que aún no se ha acabado de ir del todo, el otro día leía unas cifras de que habían aumentado los contagios entre las personas mayores de 60 años y seguía habiendo 200 y pico de muertes, más un año de crisis económica, más una guerra que no acaba y que cada día envía mensajes, eso de alguna forma, no sé cómo, de alguna forma va a cambiar la sociedad en la que vivimos. Ya digo, será más gradual el cambio, más rápido, menos rápido, será más profundo, más superficial, pero va a cambiar. Por lo tanto, las grandes empresas deberán también de cambiar, cambiará probablemente en no sé qué medida, pues las ciudades, la forma en las que nos relacionamos. Pero eso será motivo, si les parece a ustedes, que espero que sí, de otras plazas, de otros momentos. Nosotros por aquí lo dejamos en YouTube, lo dejamos a todos los que nos siguen a través del vídeo, pero si usted está escuchando el audio, el podcast, pues espérese un poquitín y ya sabe, le daremos un pequeño obsequio por su fidelidad y su atención, que es lo más importante incluso que su fidelidad. Su atención. Gracias.